Ahora vamos a dar paso a la exposición de Franklin Ramírez Gallegos. Solo con eso funciona. No, no, solo con eso funciona. Bueno, no. Fallas técnicas. Sería más claro, pero bueno, buenos días con todas, con todos. Gracias a José Ortiz, a José Antonio, a todos los. Ya. Y que podamos todos como salir con aprendizajes para seguir consolidando este campo de estudios en el país y en la región. Lo que voy a presentar ahora tiene que ver con un trabajo en curso. Voy a presentar como una hipótesis respecto a esta idea de si hay un nuevo ciclo de protesta que se abriría en el último lustro 2017-2022. Esto va en consonancia con el trabajo claramente de Santiago, que presentó digamos así, un seguimiento, una comparación de dos ciclos de protesta, el ciclo más neoliberal y el ciclo de hegemonía neodesarrollista, populista, la revolución ciudadana. Entonces yo voy a tratar de sugerir que ahora asistiríamos a un nuevo ciclo de protesta o una fase transicional que marca una distancia tanto en términos de los relacionamientos socioestatales como de las mismas lógicas de la protesta y que tiene que ver con este advenimiento de un nuevo ciclo, de un nuevo momento de retorno de la derecha, de la reconfiguración del neoliberalismo y con otras características del proceso. Antes de entrar a esta cuestión, sin embargo, quisiera hacer algunas precisiones como teórico-analíticas que me parecen importantes, sobre todo después de escuchar a José Antonio y esta vuelta de los trabajos de Sánchez Parga, que me parece fundamental volver a revisar. De hecho, la base de Ecuador Debate que todos usamos para esto fue ideada por Sánchez Parga en su comprensión tureniana del conflicto, ¿no? Y que yo creo que eh, por esas mismas razones tiene muchos límites ahora la base de datos, aunque esa cifra sigue estando ahí. Yo les quería enseñar, ojalá aparezca, porque el dato que hay ahora de 2022 en relación al estallido que tuvimos es súper bajo. Y yo creo que ya tiene que ver con cómo se ha reconfigurado la propia prensa como material de recolección de los conflictos, como que ya no da. De hecho, ahora toda esa serie fue recolectada entre el universo y el comercio, y ahora ya no hay el comercio, ya no hay. Entonces, esta serie ya tiene un problema directo con las fuentes que hemos venido trabajando, incluso de comparabilidad. Entonces, de hecho, yo no he podido, no voy a alcanzar a presentar toda la evidencia empírica que estoy trabajando porque precisamente una de las decisiones que tomamos es pasar de las fuentes como clásicas de periódicos a fuentes de o sea, minería de data en redes sociales, sobre todo en Twitter, sacando los conflictos directamente del TL de cada periódico. Con lo cual, se sigue la lógica de la contabilidad de conflictos o de protestas, pero con otra matriz.
porque ya simplemente no hay los periódicos que antes abastecían esta información. Entonces, aquí ya, esto es un gran rollo. Y digo esto que tiene que ver con esta discusión teórica que voy a rápidamente tratar de colocar. Lo primero es que en la literatura sobre movimientos sociales, ciclos de protestas, ciclos contenciosos, ciclos de lucha política, claramente en el siglo XXI hay una hegemonía, hay un predominio del enfoque Tilly, Tarrow, McAdam, y en particular respecto a esta cuestión de los ciclos de contienda, ciclos contenciosos. Hay algunos que dicen que Tarrow nunca habló de ciclos de protesta, sino de ciclos contenciosos. En particular, los trabajos de Tarrow son como referenciales sobre esto. Toda la gente vuelve sobre Tarrow con discusiones teóricas, analíticas y sobre todo metodológicas, ¿no? Porque gran parte de la base de datos que permite reconstruir estos ciclos viene de catálogos de eventos de protesta. Entonces, de algún modo, la protesta es la unidad analítica que permite reconstruir los ciclos. Y ahí hay toda una discusión sobre si efectivamente, hasta qué punto la idea de la protesta recoge de modo adecuado la dinámica de la conflictividad, hasta qué punto la conflictividad es algo más que dinámicas de protesta públicas, episódicas, etcétera, en el sentido de Tarrow y Tilly. Entonces es problemático hacer esa ecuación entre protesta y conflicto. Hay bases de datos que desdoblan esto, pero ciertamente la gran mayoría de trabajos que tenemos en la región, que tampoco son muchos, bajo esta perspectiva de reconstruir ciclos, se asientan en bases de datos de eventos de protesta. Y ahí estamos como el caso de los colombianos, del CINEP, los argentinos con una base de Schuster, los trabajos de Moisés Darce, la Defensoría del Pueblo en el Perú, que tiene su propia base de datos. Acá tenemos más problemas. De hecho, dependemos de esta, que es medio inaccesible, medio problemática de trabajarla así, quanti-quali, digamos. Pero es lo que tenemos, es un trabajo buenísimo del CAP, como siempre. Entonces, las primeras definiciones canónicas de Tarrow al respecto tiene que ver con que un ciclo de contención básicamente es un momento de ascenso de la conflictividad, una fase de alto conflicto dentro del sistema social. Entonces se intensifica el número de conflictos, con difusión rápida de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados, con innovación de los repertorios de contestación, con el surgimiento de nuevos marcos de acción colectiva, con una combinación de participación organizada y desorganizada, ¿no? Surgen nuevos actores, y con mayor perturbación, intensidad e incremento de la violencia. Entonces, esta idea del aumento de los conflictos, del aumento de la intensidad, de la emergencia de nuevos actores y de la innovación de repertorios, gracias. Entonces, frecuencia, intensidad, que tiene que ver con perturbación y violencia, emergencia de nuevos actores, que esto está asociado a la difusión de los movimientos sociales y a la emergencia de nuevas organizaciones y nuevos marcos de acción colectiva, unos procesos de significación y de marcamiento que permiten de algún modo unificar demandas dispersas. A partir de ahí, ¿no? De este trabajo de Tarrow sobre Italia en los 60, 70, hay una serie de trabajos que siguen esa línea, y en América Latina cada vez encontramos más, aunque, y esto es importante decirlo, muchas veces están acotados a un periodo de gobierno, a un tipo de actor, a un tipo de actor. Y hay un trabajo de una colega argentina, Herrera, que ella dice, el problema de esto es que
no hay el suficiente volumen de trabajo empírico para comparaciones de ciclos largos. Normalmente nos centramos en esto, en una campaña, en un evento, en un actor, y no vemos la totalidad del pastel, que es un poco lo que creo que el trabajo de Santiago ahora ha sugerido, tu intervención, y creo que lo que yo personalmente también estoy tratando de hacer, como reconstruir la totalidad, para después poner la lupa en determinados actores, casos o campañas. Ahora, a partir de ahí, entonces, hay un trabajo de Koopmans que él plantea que los ciclos de protesta deben ser distinguidos de las oleadas de protesta, de las oleadas de eventos de protesta. Entonces, hace una distinción entre ciclo y ola. Esta segunda, muy ligada a esto que decía antes, que es el número de conflictos, el número de protestas públicas en el tiempo, y cómo esa dinamización de las protestas encuentra un crecimiento, un pico y una decadencia, ¿no? Formando una serie de secuencias que permiten decir aquí arrancaría más o menos un ciclo, aquí terminaría otro. Esta es un poco la idea. Entonces, estos trabajos hacen reconstrucciones minuciosas de bases de datos, sobre todo cuantitativas, para ver las dinámicas de las secuencias de protesta que permiten hacer los cortes de la conflictividad. No, sí, todavía no. Estas dinámicas, estas secuencias están asociadas a momentos de intensificación, radicalización e institucionalización de la conflictividad, siguiendo siempre en las lógicas explicativas la búsqueda de mecanismos relacionales, cognitivos, emocionales ahora, que se concatenan de diferentes maneras para explicar las alteraciones en estas secuencias. Los trabajos de la Porta también van en esta línea, pero enfatizan históricamente y, digamos, sus trabajos más anteriores y los contemporáneos, la centralidad de la violencia, tanto al interior de la lógica de la acción colectiva como de la represión estatal para configurar determinados incentivos para la acción colectiva, para el surgimiento de actores más o menos radicales, más moderados, que condicionan todo el juego con el sistema político. Al mismo tiempo, de la mano de la centralidad de la violencia, ella observa cómo estos ciclos suelen estar atados a dinámicas de legitimación o estigmatización de la protesta, justamente por la centralidad que pueden tener durante estos ciclos las dinámicas de la violencia. Entonces, el flujo y reflujo o las secuencias de la protesta son las que nos permiten identificar si tenemos ciclos o olas. La idea básicamente de estos autores es que las olas de protestas tienden a ser fenómenos que ocurren una vez o en momentos muy marcados, mientras que los ciclos de protesta involucran varios surgimientos y retrocesos de una ola. De las oleadas de protesta. Durante el ciclo, las protestas pueden aumentar, migrar a otros lugares, transformarse y finalmente disminuir, mientras las tensiones entre los retadores y las autoridades escalan o decrecen. Mientras las protestas aumentan, pueden convertirse en eventos masivos y tomar distintas formas. Un decaimiento de la movilización, sin embargo, no significa necesariamente que acaba un ciclo de protestas, sino que puede estarse transformando. Entonces, para cerrar esta perspectiva tureniana, hay la centralidad de la dinámica de la contienda, la observación en torno a la protesta y las características básicas con número de conflictos, perturbación, innovación de repertorios, nuevos actores y nuevos marcos de acción colectiva. Estos trabajos lo que tratan de hacer es observar la consistencia interna de una serie de secuencias de protesta que terminan estando concatenadas entre sí, formando un tipo particular de contienda política que ellos definen como el ciclo de protesta. El ciclo de protesta sería un tipo de contienda política que uno determina empíricamente a través de construir o de reconstruir la consistencia interna de la conflictividad en un periodo histórico. Además de esta perspectiva, entonces dejo ahí esto de la perspectiva tureniana,
En la literatura latinoamericana encontramos algunas alusiones de diversos autores que sin entrar en el debate con Tárrego o pasándolo por un costado, refieren a ciclos de lucha popular, procesos de lucha política, de lucha de clases. Aquí el trabajo de Silvia Rivera sobre los ciclos rebeldes marca una cierta influencia en la literatura a partir del caso boliviano, y que tiene que ver con tratar de enmarcar y dar con la ciclicidad de los fenómenos de protesta, pero con algunas características distintas a la problematización teórica de Tárrego, ¿no? Si Tárrego está metido en la dinámica de la protesta en América Latina, como que se lee esto de otro modo. Lo primero, yo diría que es esta relación entre Estado, movimientos sociales y experiencias colectivas. O sea, los ciclos están determinados, los ciclos de contención están por las matrices de intervención estatal en un amplio sentido. Cómo interviene, cómo regula el conflicto, los modelos de acumulación, los regímenes de desarrollo, las dinámicas de intervención. O sea, el problema del Estado y las relaciones socioestatales. En relación a las luchas populares, a la lucha política, a los movimientos sociales, primero. Segundo, en relación a esta idea de las experiencias colectivas está la cuestión de las memorias, larga, corta, la memoria mediana, la memoria larga, la memoria corta, el trabajo de Silvia Rivera, que también marca ciclos enormes, desde las luchas anticoloniales, ciclos más medianos desde la revolución del 52 hasta el auge del neoliberal, y memorias más cortas. Estoy pensando en el caso boliviano desde el neoliberalismo hasta la guerra del gas, del agua, 2005-2006. Pero son ciclos pensados en relación a unas matrices de dominación que van forjando experiencias que a su vez producen imaginarios, representaciones que inciden en los siguientes ciclos, más allá de las ideas de unos ciclos larguísimos o más cortos que están atrás de esta interpretación. La idea de experiencias de resistencia como legados de ciclos de relacionamiento socioestatal que influyen y que van sedimentando formas de organización, de lucha en el tiempo, son absolutamente valiosas para esta comprensión. Un tercer elemento que se encuentra en esta literatura son lo que se conoce, que yo llamo las configuraciones del campo popular. Y es no tanto el Estado, no tanto las memorias, las representaciones, sino el tipo de relaciones básicamente entre la izquierda, los partidos, los sindicatos y los movimientos sociales. Esto es fundamental. Mediación, representación, fundamental. Y la cuarta, que tiene, ahora citado Eduardo Sánchez Para, que tiene una cierta inspiración tureniana. Hay un trabajo que a mí me gusta, unos trabajos de Breno Bringel y de el Geoffroy Pleyers, que es una lógica tureniana, que es un poco ver las matrices de relacionamiento socioestatal, las configuraciones de la sociedad civil y los sentidos de la democracia, para ver un poco esta relación entre conflictividad y cambio histórico, ¿no? Es como un poco lo que creo que la lectura de Santiago es un poco tureniana, cómo las dinámicas del conflicto van observando las transformaciones en los ciclos de intervención estatal, los modelos de desarrollo y tal. Esto está muy presente en la literatura de América Latina, ¿no? Hay también un énfasis en el peso de los eventos, y aquí yo quiero hacer un punto, porque a veces en los ciclos largos se pierde la centralidad de determinadas campañas, de eventos, vamos a ver, estallidos, levantamientos, lo que fuera. Y alguno de esta literatura trata de decir, podemos leer estos ciclos, podemos leer estos procesos también desde la centralidad de ciertos eventos. Hay eventos que son marcantes y decisivos en la reestructuración de la dinámica del conflicto, en los legados políticos, en los cambios institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? La protesta no solo es algo que hay que explicar, sino que tal vez muchas veces explica las dinámicas de la conflictividad. Y yo digo esto porque me queda muy poco tiempo para introducir brevemente mi hipótesis, porque el ciclo 2017-22 está marcado por los dos grandes paros nacionales que es el mismo gráfico de Santiago con otro recorte. Sí, el 2019, más de 1000, es el año más conflictivo desde que existe el CAP.
de 2022, que es lo que les decía, el otro gran paro nacional, 750 conflictos, también entre los años más conflictivos de todo el ciclo. Yo hago otro recorte de después. Y acá, ¿no? Sobre todo en estos promedios de la conflictividad, lo que tenemos es un salto enorme en un ciclo más corto, del 2017 al 2022, de un promedio de 765 conflictos por año, en el marco de dos grandes estallidos nacionales, con una dinámica enorme de interacción violenta entre la sociedad y el Estado, no solo al interior de los estallidos, sino en el conjunto del ciclo sociopolítico. Acá también uno puede, ¿cómo hace uno estos recortes? Es toda una discusión. Es toda una discusión. O sea, Santiago planteaba un ciclo del 90 al 2006. A mí me parece, solo voy a decir esto, que este ciclo, que entiendo por qué hace ese recorte, pero al menos habría que dividirla en las dos fases, y una fase está marcada por la estrategia dual del movimiento indígena, que está en las calles y pasa a la lucha institucional, y eso se marca entre 98 y 99. A partir de ahí hay un descenso de la conflictividad, es este que marcabas vos. Toda esta fase, que uno podría decir hasta 2009, o sea, entre Lucio Gutiérrez y la constituyente, como el nivel más bajo de los conflictos, es como la CONAIE, movimiento indígena, que es el gran regulador de esta curva. Entonces, ¿cuál es la curva? Es la curva de la CONAIE. Un poquito más otros, yo creo que acá menos, pero el gran regulador es la CONAIE. Este es donde la dinámica del conflicto sociopolítico en Ecuador es la lógica de la conflictividad de la CONAIE, de sus ciclos, de sus crisis, de sus días de vuelta. Es central, es brutal. Es brutal. Hay que ver cómo esto se recompone en el último momento, que es el más complicado del movimiento indígena, como tú decías. Pero estas dos fases, la de Lucio y la constituyente, encuentran al movimiento indígena dentro del Estado, para decirlo muy simple. Gobernando y después en la constituyente metido acá. Y es un reflujo, ¿no? Los niveles más bajos del conflicto que se disparan desde 2009, con la ley de minería, la ley de agua, 2010, todo lo que dijo Santiago, y yo creo que efectivamente encuentran un punto de cierre en 2015 con la centralidad de la lucha por derecha, de las élites que cierran la dinámica de los conflictos distributivos, ¿no? Y aquí el promedio de conflictos, el ciclo más conflictivo de la Revolución Ciudadana, que es 2010-2012, pero si uno pone desde la constituyente, 586, 600 conflictos, si quieren ustedes. Los números de conflictos entre Moreno y Lazo, 2017-2022, 765 conflictos. O sea, hay una intensificación de la conflictividad. Que cuando yo examinaba estos datos era como la primera alerta respecto de que aquí estamos entrando en un punto de quiebre, y como que esta frecuencia, esta alteración de la frecuencia advertía sobre quizás que este periodo es un momento de generación de un nuevo ciclo de conflictividad política que está en curso y que está largamente marcado por estos dos grandes estallidos, por los dos grandes paros nacionales. En particular, diría el de octubre de 2019, que supone una serie de reconfiguraciones al interior del movimiento indígena. Como ha dicho, como decía Santiago en el libro que publicamos, esta idea de una renovación del movimiento indígena, un recambio generacional que también es transversal al conjunto de la movilización, una nueva generación de activistas, de militantes que atraviesa claramente las oleadas del movimiento feminista y del movimiento ecologista, y que además es una cuestión que uno observa con nitidez en el conjunto de trabajos que están habiendo, no desde la perspectiva de los ciclos, pero sí examinando los estallidos. Entonces, como hay una nueva generación militante, una nueva dinámica de subjetivación política a nivel de los jóvenes, etcétera, etcétera, una idea de un activismo más refractario, no tan centralizado en organizaciones, como un carácter transversal en la región al respecto. Y solo dos cosas más y termino con esto. No puedo reconstruir toda la data, pero quiero decir, otra marca central en términos de las variables y indicadores de Tarrow, además de la intensificación del conflicto, tiene que ver con
la dinámica de la violencia. Y aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, tanto el número de muertos, de heridos y tal en 2019 y 2020 no tiene precedentes en el Ecuador. Eso refleja sobre todo, a mi modo de ver, un cambio en los umbrales de tolerancia respecto a la violencia. O sea, Lucio Gutiérrez cayó con un muerto y sabemos lo que pasó con Moreno y Lazo. Los informes de derechos humanos de esos estallidos son brutales, de cambios en la policía, la crueldad policial, tal que hay toda una línea de trabajo al respecto ahora. O sea, hay gente que Fillol en Francia está reconstituyendo estos ciclos en base a ver cómo se reconfiguran las lógicas de procesamiento de la protesta. Es como la violencia brutal de las policías, es un dato que también es del capitalismo global, digamos, no solo es Zapata y Carrillo, ¿no? Vemos cómo fue en Chile, cómo fue en Colombia en el ciclo de estallidos, es brutal, es demencial. Pero en el Ecuador tuvo una lógica como particular, con una especie de estado de excepción permanente desde 2017 hasta el 2020. 21 estados de excepción, no, 2 años, 198 días se acumularon de días de estados de excepción en el periodo de Lenín Moreno. A nivel nacional, 1 año, 115 días. En la protesta, grave conmoción interna, 60 días. Quisieron prolongarlo, tuvo una prolongación medio difusa ahí. Con Lazo igual, 20 estados de excepción, duración acumulada de 845 días. 3 estados de excepción en el marco de junio de 2022 que acumulan 66 días. Y que, como sabemos, tiene que ver con un contexto ¿no? de clausura de los derechos civiles, políticos, que a su vez está enmarcado este ciclo por el avance neoliberal, la austeridad radical, que cambia la presencia del Estado en la sociedad, y esto altera todo el juego del conflicto, un poco en lo que ha dicho el Santiago. El COVID, ¿no? El COVID que es fundamental, y de hecho ese dato que veíamos acá, que uno lo pasa así muy rápido, pero 2020 tiene casi, según estas cifras de cable, el mismo nivel de conflictividad que 2022 con el estallido de junio. Por eso yo creo que ese dato está mal. Pero en todo caso, este dato de 2020 es altísimo. O sea, estábamos en confinamiento, estábamos muriéndonos, ¿no? Y la gente siguió ahí. Y ahí no fue la CONAI, eran otras cosas, muchas cosas, mucha fragmentación, mucha cuestión muy localizada. ¿No? Y en tercero, que es clave también en este nuevo ciclo, y por eso ahí es cuando Tarro no permite ver estas cosas, es como la expansión de la economía criminal, ¿no? De la violencia social como regulador de todo el tejido, y esto que está teniendo unos efectos brutales en las dinámicas de la protesta y la movilización. Yo creo que 2023, que todavía no tenemos, vamos a tener como alguna variación durísima, lo que nos va a abocar a esta relación entre violencia social, como matando la conflictividad y la protesta, ¿no? Que es algo que Sánchez Parga también trabajó en su momento, pero un poco al revés. Y cierro con esto, ¿no? Entonces digo, solo de la violencia, yo también creo que hay nuevos actores, hay un nuevo ciclo del feminismo, el ecologismo, vuelve el tema de los derechos humanos, en la revisión de prensa, en la otra que estamos haciendo, se ve todo el tiempo esta idea de familiares de presos, familiares de desaparecidos, todo el tiempo. Aparece así como, en algunos puntos aparece como en primera lista. Pues son grupos de familias que hacen unos pequeños piquetes. Aquí uno ve en la esquina, todo el tiempo. Y eso que yo creo que esto está muy subreportado. Pero esto entonces hay una emergencia. Y yo diría así rápidamente para sugerir la hipótesis sobre el cambio de frames, de marcos maestros. A mí me parece que hay una nueva ecuación en este ciclo entre redistribución y reconocimiento, ¿no? Me parece que los conflictos redistributivos materiales vuelven al primer plano, digamos, en un momento post-identitario, voy a decir así, sin que desaparezcan las demandas, pero contrariamente al ciclo de la Revolución Ciudadana, donde había una disputa por el modelo de desarrollo, el ecologismo, el buen vivir, contra la descorporatización, la participación. Acá hay un recentramiento de las demandas materiales y no digo más. Y lo último es que en este ciclo, o sea, marcado por los paros nacionales y marcado por la lógica política de la reforma del Estado, esto quiero ser muy claro, la lógica política de la reforma del Estado, que arranca con Lenín Moreno y en particular el diálogo nacional y la consulta popular forja una coalición heteróclita amplia que articula a las clases dominantes, a la derecha y a sectores del campo popular. Esto es claro. El momento consensual de la reforma, de la reconfiguración neoliberal. Ese momento consensual
se revienta en octubre de 2019. Primero, ¿no? Entonces, pero la reforma neoliberal del Estado de este ciclo tiene participación directa de segmentos del campo popular al interior del bloque dominante. Y esto es lo que yo creo que entra en disputa después de 2019. Y esas reconfiguraciones de la CONAIE, la tensión entre CONAIE o ISA y Pachacútec, son constitutivas de ese nuevo momento, ya de la fase violenta de la reconfiguración neoliberal, que se acelera a fondo y que tiene como característica central algo que no habíamos vivido desde el 98, que por eso es mi recorte ahí, que es esa bifurcación, esa tensión, esa separación entre, para decirlo así muy breve y todos conocemos, entre la CONAIE y Pachacútec, pero es como entre el movimiento social y los canales fundamentales de representación política. Esta cuestión me parece que es marcante del nuevo ciclo político. Las mediaciones, las formas de representación partidarias y sindicales se colocan por un lado y la lucha social como tal, el conflicto social como tal, adquiere una autonomía, se autonomiza de las formas de representación política que se habían, de las mediaciones políticas que se habían establecido. Y esto es un dato singular, yo diría, porque además me parece que al interior de la matriz CONAIE, de ISA, hay una disposición también de autonomización de la lucha política. Hay una clave de autonomía que no se había verificado anteriormente. O sea, un autonomismo, lo voy a poner así, un autonomismo de la lucha social eh, eh, por esta ruptura con la representación política, tanto con Pachacútec como con la RC, como con el sindicalismo. Y en este momento estamos, ¿no? En este momento donde hay un cambio de las mediaciones, de un nuevo ciclo estatal, y con esta expansión de la violencia social en el tejido que seguramente va a tener impactos muy poderosos al interior de estas dinámicas de protesta, ¿no? Es una hipótesis en curso, espero presentar próximamente los datos con esta minería que estamos haciendo. Muchas gracias.